Cuéntanos desde qué rincón del mundo nos ves, y prepárate para una historia que desafiará todo lo que crees sobre el valor humano, la dignidad y las decisiones que nos definen. ¿Qué sucede cuando a un hombre se le ofrece algo que la sociedad le dice que posee, pero su conciencia le dice que no pertenece a nadie? Esta no es solo una historia del viejo oeste, es un espejo que refleja lo más profundo de nuestra humanidad, donde la línea entre la civilización y el salvajismo no la traza el color de nuestra piel ni el idioma que hablamos, sino las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El verano de 1879 había sido despiadado para el territorio de Arizona. Tormentas de polvo danzaban sobre la tierra quemada como espíritus en busca de venganza, y el sol colgaba en el cielo como un martillo de forja, azotando a todo aquel que se atreviera a moverse durante el día. Samuel Harrison se secaba el sudor de la frente mientras observaba su rancho en crisis desde la sombra de su desgastado porche. El ganado estaba escaso, los pozos estaban agotando, y su cuenta bancaria estaba aún más vacía. A sus 42 años, Samuel había vivido lo suficiente como para saber que, a veces, los principios de un hombre eran lo único que lo separaba de la prosperidad. Había heredado esta tierra de su padre, junto con la firme convicción de que el trabajo honesto y el trato justo lo ayudarían a superar cualquier adversidad. Pero el trabajo honesto no saldaba las deudas crecientes, y el trato justo no llenaba los estómagos vacíos cuando las cosechas fracasaban por tercer año consecutivo. El rancho se extendía ante él como una promesa rota. 500 hectáreas de lo que antes era un excelente pasto, ahora reducidas a parches de maleza resistente y polvo alcalino. El granero necesitaba madera nueva, las cercas necesitaban reparaciones constantes. La casa misma, una modesta estructura de 2 pisos construida por las propias manos de su padre, mostraba el desgaste de demasiadas temporadas duras con muy poco mantenimiento en la esposa de Samuel, Margaret. Había fallecido el invierno anterior por tuberculosis, dejándolo solo con recuerdos y facturas crecientes. Su único hijo, David, había fallecido años antes en la infancia, y desde entonces el rancho se sentía más como una tumba que como un hogar. El silencio era lo peor, ni risas resonando en la cocina, ni el suave zumbido al tender la ropa, ni suaves pisadas sobre el suelo de madera. Solo el interminable susurro del viento a través de las habitaciones vacías y el mugido ocasional del ganado, que cada mes escaseaba. Ann había despedido a la mayoría de los peones de su rancho la primavera anterior, quedándose solo con el viejo Miguel Santos, un vaquero curtido que había trabajado para su padre, y se negaba a aceptar que no había dinero para pagarle. Miguel se quedó por lealtad, durmiendo en la barraca y compartiendo las comidas que Samuel podía preparar. Trabajaban juntos en un silencio cordial, 2 hombres que entendían que a veces la amistad significaba no hablar de lo mal que se habían puesto las cosas. El Banco Territorial de Tucson había sido paciente, pero la paciencia tenía sus límites. Samuel debía casi $3,000 en préstamos e impuestos pendientes, una fortuna que bien podría haber sido de 3 millones considerando su capacidad para reunirla. Había vendido todo lo que le sobraba en el reloj de bolsillo de su padre, las joyas de Margaret, incluso la porcelana fina que había pertenecido a su familia durante generaciones. Cada venta era como arrancarle un pedazo del alma, pero la alternativa era perderlo todo. Samuel no era de los que rezaban, pero últimamente se encontraba mirando al horizonte y preguntándose si habría algún plan divino en todo este sufrimiento, o si simplemente era un necio aferrado a un sueño moribundo. A sus vecinos les había ido mejor a aquellos que se habían adaptado a los nuevos tiempos, que habían encontrado maneras de sacar provecho de los crecientes conflictos del territorio, con las tribus apaches. Algunos dirigían puestos comerciales que comerciaban con productos cuestionables, otros prestaban servicios al ejército que la conciencia de Samuel no le permitía considerar. No pasó inadvertido para el que sus principios, los cimientos sobre los que su padre había construido este rancho, pudieran ser la causa de su destrucción. Thomas Harrison había criado a su hijo para creer que toda persona merecía dignidad, sin importar su posición social o el color de su piel. Le había enseñado a Samuel que la palabra de un hombre era su compromiso, que el trabajo duro sería recompensado y que hacer el bien a los demás traería sus propias recompensas. Estas lecciones habían formado a Samuel en el tipo de hombre que pagaba sus deudas, trataba a sus trabajadores con justicia y nunca tomaba lo que no le pertenecía. Pero el mundo había cambiado. Desde la época de Thomas Harrison, el territorio era ahora más árido, más desesperado. Los conflictos constantes con las bandas apaches habían creado oportunidades para hombres de moral flexible y estómagos fuertes.
Los contratos gubernamentales pagaban bien a quienes estaban dispuestos a abastecer al ejército, sin importar cómo se obtuvieran esos suministros. La caza de recompensas era un trabajo lucrativo para quienes podían soportarlo. Oficios más oscuros que Samuel se negaba siquiera a contemplar en el sol comenzaba a descender hacia las montañas del oeste. Cuando Samuel divisó la nube de polvo en el horizonte, un jinete solitario se acercaba a paso firme probablemente. Otro acreedor que venía a cobrar lo que no se podía pagar. Enderezó los hombros y bajó del porche para recibir a quien quiera que viniera. Huir de las deudas no era su estilo. Incluso cuando enfrentarse a ellas, era como tragarse un vaso de cristal roto anal. Acercarse el jinete. Samuel lo reconoció como Jake Brennan, un comerciante canoso que operaba desde un puesto destartalado cerca de la frontera con México. Brennan comerciaba con todo, desde whisky hasta caballos e información, y su reputación era tan cuestionable como su higiene. La ropa del hombre estaba manchada por el viaje, su barba estaba descuidada, y sus ojos tenían el brillo calculador de alguien que siempre busca una explicación. Brennan desmontó con la rigidez de quien ha pasado demasiados años en la silla. De montar en su caballo, era un Mustang de aspecto rudo, de esos que pueden cubrir terreno en terrenos difíciles, y sus alforjas estaban repletas de un cargamento desconocido. Se tocó el ala del sombrero a modo de saludo, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Samuel Harrison, gritó Brennan, con la voz áspera a whisky y aire del desierto. Me dijeron que podrías necesitar algún negocio. Samuel se cruzó de brazos y observó al hombre. En su experiencia, cuando Jake Brennan llamaba, significaba que alguien estaba desesperado o a punto de estarlo. Depende del tipo de negocio del que hables. Jake Brennan recorrió el rancho con la mirada, observando las evidentes señales de lucha con la mirada experta de un hombre especializado en la desgracia ajena. Los postes de la cerca desplomados, el ganado flaco, el aire general de desesperación apenas controlada. Todo le hablaba como palabras en una página. Bueno, dijo Brennan, escupiendo al polvo, tengo entendido que el banco ha estado haciendo preguntas directas sobre su situación. $3,000 es una fortuna para un hombre en su posición. El comentario golpeó a Samuel como un puñetazo, pero mantuvo la expresión neutral. Los rumores corrieron como la pólvora, sobre todo las malas noticias. Mi situación financiera no te incumbe, Jake. Quizás no, asintió Brennan. Pero las soluciones a problemas financieros, ese es precisamente mi trabajo. Metió la mano en su alforja y sacó una bolsa de cuero que tintineó con el sonido de las monedas. Tengo una propuesta que podría resolver tus problemas para siempre, Samuel se le encogió el estómago. En su experiencia, los solutions, que provenían de hombres como Jake Brennan, solían crear más problemas de los que resolvían. Te escucho. A la sonrisa de Brennan se ensanchó, revelando unos dientes amarillentos. Hay un capitán de caballería en Fort Bowie, llamado Morrison. Ha tenido problemas con las líneas de suministro. Incursiones apaches, ¿entiendes? Perdió una caravana entera el mes pasado, incluyendo un valioso cargamento que transportaba para el gobierno territorial. Samuel asintió lentamente. Las incursiones apaches eran bastante comunes, aunque últimamente habían aumentado en frecuencia y audacia. Las políticas del gobierno territorial habían llevado a muchas bandas a la desesperación, y la gente desesperada hacía cosas desesperadas. Ahora, continuó Brennan, el buen capitán se encuentra en una situación en la que necesita recuperar parte de ese valor perdido, ¿me entiende? No puede decirles a sus superiores que perdió un cargamento de mercancías y suministros gubernamentales a manos de unos salvajes. La palabra salvajes le sentó mal a Samuel, pero se mordió. Brennan era de esos hombres que usaban ese lenguaje con la misma facilidad con la que respiraban, y corregirlo solo complicaría cualquier propuesta que se avecinara. ¿Y esto qué tiene que ver conmigo?, preguntó Samuel, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Brennan levantó la bolsa de cuero, dejando que su peso hablara por sí solo. El capitán Morrison recuperó algunos bienes de un campamento apache allanado. 2 jóvenes apaches, gemelas, de unos 14 o 15 años, preciosas, dice, y entrenadas para las tareas domésticas. El capitán está dispuesto a transferir la propiedad a alguien de confianza a cambio de una suma considerable. Las palabras le cayeron como un jarro de agua fría a Samuel. Miró a Brennan un buen rato, asimilando lo que acababa de proponer. Estás hablando de vender niños. Hablo de una transacción comercial, corrigió Brennan con suavidad. Estas chicas son prisioneras de guerra, legalmente hablando. El capitán tiene derecho a disponer de ellas como le parezca. Y le parece bien encontrarles un buen hogar con un ranchero respetable que necesite ayuda en la zona. Samuel apretó los puños. Esos son seres humanos, Jake, no ganado. Brennan se encogió de hombros como si la distinción no tuviera importancia. Seres humanos que se venderían bien en otro lugar si no te interesan. Hay muchos hombres en este territorio que no pensarían 2 veces en una oportunidad así. ¿Diablos? Algunos sí,
Es extra para gemelos. La implicación de las palabras de Brennan le revolvió el estómago a Samuel. Había oído rumores sobre lo que le sucedía a las mujeres y niños apaches capturados durante las incursiones, que lo mantenían despierto por las noches y lo hacían preguntarse en qué clase de mundo vivía. ¿Cuánto?, preguntó Samuel, aunque cada fibra de su ser se retraía ante la pregunta. $3,000, dijo Brennan enseguida. Suficiente para saldar sus deudas y que le sobre un poco para mejoras. El capitán está siendo generoso, considerando que probablemente podría conseguir más en otro lugar, pero quiere que se los den a alguien respetable. $3,000, la cantidad exacta que Samuel debía. Era una solución demasiado conveniente, demasiado perfecta para ser una coincidencia. Alguien había estado hablando, difundiendo su situación, posiblemente, incluso orquestando toda esta propuesta. La sola idea le puso los pelos de punta. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente Samuel Brennan. Asintió como si esperara esa respuesta. El capitán Morrison regresa a Fort Bowie pasado mañana. Si te interesa, tendrás que decidirte rápido. Y Samuel, la voz de Brennan se endureció. Esta oferta no se repetirá. El capitán tiene otras opciones, y ninguna implica darles a estas chicas la vida que tú podrías darles. Han dicho esto. Brennan montó su caballo y se alejó, dejando a Samuel parado solo en el crepúsculo creciente con el peso de una elección imposible sobre sus hombros como una manta de plomo en esa noche. Samuel se sentó en el porche con una taza de café frío, contemplando las estrellas y pensando en Margaret. Ella siempre había sido la brújula moral de su relación, la voz que lo guiaba cuando su propio juicio fallaba. ¿Qué diría ella de esta situación? ¿Qué pensaría su padre de un hijo que siquiera hubiera considerado semejante propuesta? Entonces pensó en el banco, en perder todo lo que su familia había construido, en convertirse en una víctima más de una tierra inhóspita que parecía devorar las buenas intenciones con la misma facilidad con que consumía todo lo demás. $3,000 salvarían el rancho, preservarían el legado de su padre, conservarían el hogar donde había amado, perdido, esperado y lamentado a 2 chicas apaches. Niñas en realidad de cualquier edad, prisioneras separadas de sus familias, de sus hogares, con su mundo entero destruido. ¿Qué clase de vida les esperaba si él rechazaba la oferta de Brennan? ¿En qué clase de hombre se convertiría si la aceptaba? Miguel lo encontró allí a la mañana siguiente, todavía sentado, en la misma silla, con la taza de café intacta a sus pies. El viejo vaquero echó un vistazo al rostro de Samuel, y supo que algo fundamental había cambiado durante la noche. Patrón, dijo Miguel en voz baja, sea lo que sea, encontraremos otra manera. Samuel miró a su amigo. Este hombre que se había mantenido fiel a pesar de tener todas las razones para irse, y comprendió que algunas decisiones no se podían tomar con libros de contabilidad y extractos bancarios. Algunas decisiones requerían que uno se mirara al espejo después y aceptara lo que veía en el sol de la mañana. Ya prometía otro día abrasador cuando Samuel ensilló su caballo y cabalgó hacia el pueblo. Tenía que tomar una decisión, y lo que decidiera definiría no solo su futuro, sino también el tipo de hombre que sería cuando todo lo demás le fuera arrebatado. El peso de ese conocimiento lo oprimía como el calor del desierto, implacable e ineludible. Mientras cabalgaba, Samuel no podía evitar la sensación de encontrarse en una encrucijada que determinaría algo más que su supervivencia financiera. Algunos caminos, una vez tomados, cambiaban a un hombre para siempre. La pregunta era si tendría el coraje de elegir el camino más difícil, incluso si eso significaba perder todo lo que había heredado de hombres mejores aún él mismo. El viaje a Fort Bowie llevó a Samuel a través de un territorio que atesoraba demasiados recuerdos. Cada kilómetro le recordaba los viajes que hizo con Margaret cuando aún tenía fuerzas para viajar, cuando se aventuraban al pueblo a buscar provisiones y regresaban a casa con historias que compartir durante la cena. El paisaje no había cambiado. Las mismas rocas rojas que sobresalían del suelo arenoso, los mismos mezquites resistentes proyectando sus sombras dispersas, pero todo parecía diferente ahora que viajaba solo hacia una decisión que lo definiría. Fort Bowie se alzaba sobre el suelo del desierto como un conjunto de cajas de madera, funcionales y feas. El puesto militar servía de barrera entre los territorios colonizados y las fortalezas apaches en las montañas en Lugerdonde. La civilización se encontraba con la naturaleza y ambas salían ensangrentadas. El polvo flotaba en el aire debido al constante tránsito peatonal, y el olor a caballos, sudor y pólvora creaba una atmósfera que evocaba una violencia apenas controlada. Samuel solo había estado en el fuerte 2 veces, ambas por asuntos legítimos, relacionados con la venta de ganado al comisariato. Nunca le había gustado el lugar, demasiada tensión, demasiados hombres duros con miradas inflexibles. Hoy, cruzar las puertas a caballo se sentía como entrar en un mundo completamente diferente, uno donde se aplicaban reglas diferentes,
y otras monedas tenían valor en la oficina del capitán. Morrison ocupaba un rincón del edificio administrativo principal, un espacio estrecho que apestaba a tabaco y café rancio. Morrison era un hombre delgado de unos 40 y tantos, con canas prematuras y esos ojos azul pálido que parecían mirar a través de las personas en lugar de a ellas. Su uniforme estaba impecable a pesar del calor, y su escritorio estaba ordenado con precisión militar. Cuando Samuel llamó a la puerta, Morrison levantó la vista de una pila de informes con la expresión de quien espera complicaciones. «Señor Harrison», dijo Morrison, sin molestarse en levantarse. Jake Brennan dijo que podría venir. «Por favor, tome asiento». Samuel se acomodó en la silla de madera frente al escritorio de Morrison, con el sombrero apoyado en la rodilla. La oficina del capitán estaba decorada con mapas del territorio, retratos, oficiales de funcionarios territoriales y una colección de armas que parecía más decorativa que funcional. A pesar del ambiente formal, Samuel percibió algo sospechoso en Morrison, algo que no encajaba con su porte militar. «Entiendo que tienes una propuesta», dijo Samuel, decidiendo abordar el asunto directamente. Morrison se recostó en su silla, estudiando a Samuel con ojos calculadores. «Brennan explicó tu situación. Las deudas son algo terrible, sobre todo para alguien que intenta mantener una propiedad en este territorio. El banco puede ser bastante implacable con los pagos vencidos». El conocimiento del capitán sobre los problemas financieros de Samuel confirmó lo que sospechaba. No se trataba de una oportunidad casual. Alguien había estado hablando, difundiendo información, posiblemente orquestando toda la situación. Al darse cuenta, Samuel se puso nervioso, pero se obligó a mantener la calma, a preparar y narrar esta historia. Nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutan, suscríbanse a nuestro canal, significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. «¿Qué ofreces exactamente?», preguntó Samuel. Morrison abrió un cajón del escritorio y sacó una carpeta con documentos de aspecto oficial. «Dos mujeres apaches, de entre 14 y 16 años aproximadamente, capturadas durante una operación reciente contra bandas hostiles, han sido procesadas según la ley territorial relativa a los prisioneros de guerra». El lenguaje clínico no podía disimular lo que Samuel oía. Eran niños que habían sido arrancados de sus familias, con todo su mundo destruido, y ahora se hablaba de ellos como si fueran propiedad para ser transferida. «¿Dónde están ahora?», preguntó Samuel. «Asegurados en las instalaciones adecuadas», respondió Morrison con suavidad. «Los han limpiado, les han dado ropa adecuada y les han enseñado las tareas domésticas básicas. Sus antiguos dueños afirman que son muy buenos trabajadores, tranquilos, obedientes y ya están capacitados para el cuidado del hogar en dueños anteriores». Las palabras golpearon a Samuel como un puñetazo. Estos niños ya habían pasado de mano en mano como si fueran cromos, y cada transacción los alejaba aún más de su humanidad. Pensó en Margaret, en cómo reaccionaría al oír que describían a los niños con esos términos, y sintió que la bilis le subía a la garganta. «Me gustaría verlos», dijo Samuel en voz baja. Morrison arqueó ligeramente las cejas. «Yes o no. Suele ser parte del proceso de negociación, señor Harrison. ¿No está evaluando comprar caballos?». «No», coincidió Samuel, mirando fijamente al capitán. «No lo son». Algo en el tono de Samuel debió de transmitir su determinación, porque Morrison suspiró y se puso de pie. «Muy bien, pero debo advertirle, y no hablan mucho inglés y tienen tendencia a la rebeldía. Los intentos anteriores de colocación no han sido del todo exitosos». Mientras cruzaban el complejo hacia un edificio bajo cerca de la parte trasera del fuerte, Morrison continuó hablando. «Las incursiones apaches han sido particularmente problemáticas esta temporada. Pérdida de cajos, de suministro, rutas comerciales dañadas, bajas civiles». El gobierno territorial está bajo presión para mostrar resultados, lo que significa que estamos autorizados a tomar medidas más agresivas contra las bandas hostiles. Samuel comprendió el subtexto. Se impulsaba al ejército a obtener victorias sin importar los métodos empleados ni el coste humano. Niños como los gemelos representaban tanto un símbolo político como una fuente potencial de ingresos. Nada más en el edificio al que Morrison lo condujo no tenía ventanas, salvo unas pequeñas aberturas con barrotes cerca del techo. Guardia abrió la pesada puerta de madera, y Samuel siguió a Morrison a un pasillo oscuro lleno de celdas. El olor lo golpeó de inmediato en cuerpo sin lavar, miedo y desesperación. Otras figuras se movían en las sombras tras las rejas, pero Morrison lo guió hacia el final del pasillo. «Aquí están», dijo Morrison. Deteniéndose antes de la última celda, Samuel miró a través de los barrotes y sintió que se le paraba el corazón. Dos chicas estaban sentadas acurrucadas en un catre estrecho, abrazándose en un abrazo protector. Eran claramente gemelas en rostros idénticos, con pómulos altos, ojos oscuros y una larga melena negra, bruscamente cortada,
Alguien las había vestido con vestidos de algodón que les quedaban holgados, y llevaban los pies descalzos a pesar del frío suelo de piedra. Lo que más impactó a Samuel fue su quietud. Permanecían inmóviles sin hablar, con la mirada fija en un punto distante más allá de los muros. Parecían pájaros que habían renunciado a volar, resignados a lo que les aguardara. Pero cuando notaron que Samuel los observaba, sus posturas cambiaron sutilmente. No por miedo, sino con una especie de serena dignidad que lo dejó sin aliento. Son gemelos, obviamente, dijo Morrison, consultando sus notas. Capturados durante el asalto a Black Canyon, su banda ocultaba ganado robado y se resistía a las órdenes de reubicación. Se confirmó la muerte de ambos padres durante el operativo en huérfanos. Samuel apretó los puños mientras procesaba esta información. Estos niños lo habían perdido todo en padres, hogar, familia, cultura, y ahora los vendían como ganado para pagar los problemas financieros de otros en cuna de las chicas. Samuel no supo cuál, levantó ligeramente la cabeza y lo miró directamente. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza y pérdida, que parecía imposible para alguien tan joven, pero también algo más en una chispa de voluntad inquebrantable que le recordaba los caballos salvajes que había visto. Capturado, pero nunca domado del todo. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó Samuel a Morrison. Rebuscó entre sus papeles. Los nombres apaches son difíciles de pronunciar y no son relevantes para fines domésticos. Las familias que los habían ubicado anteriormente suelen asignar nuevos nombres por conveniencia. El desprecio despreocupado por sus identidades, calificándolas de irrelevantes, le revolvió el estómago a Samuel. Estos niños habían sido despojados de todo en familia, hogar, libertad, y ahora incluso sus nombres eran considerados vestigios incómodos de una vida que ya no importaba. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó Samuel. 6 semanas, respondió Morrison. Como mencioné, los intentos anteriores de reubicación no han tenido éxito. Tienen tendencia a escaparse, lo que crean complicaciones. En la última familia los devolvió a los 3 días, alegando que eran demasiado problemáticos. Samuel podía imaginar lo que esas complicaciones podrían implicar. Niños intentando regresar a un hogar que ya no existía, buscando a familiares probablemente muertos, aferrándose a la esperanza en un mundo que solo les había mostrado crueldad. Son jóvenes, observó Samuel. Tiene edad suficiente para trabajar, dijo Morrison con pragmatismo. A las niñas apaches se les enseñan las tareas domésticas desde pequeñas. Pueden cocinar, limpiar, cuidar el ganado y realizar otras tareas. Con la orientación adecuada, podrían ser una valiosa incorporación a un rancho por Alá y la evaluación clínica de sus capacidades como maquinaria agrícola le revolvió el estómago a Samuel. Volvió a mirar a los gemelos, notando cómo se abrazaban. El instinto protector que los hacía acurrucarse juntos ante un mundo hostil. Eran niños que se habían visto obligados a crecer demasiado rápido, que habían aprendido que sobrevivir significaba no bajar la guardia jamás. El precio sigue siendo de $3,000, continuó Morrison. Eso incluye todos los trámites, la transferencia de custodia y el transporte a su propiedad. El pago en efectivo, por supuesto, en $3,000, en la cantidad exacta que Samuel le debía al banco. La coincidencia era demasiado perfecta, demasiado conveniente. Alguien había calculado su desesperación al detalle y había elaborado una oferta diseñada para explotar su mayor debilidad. Necesito pensar en esto, dijo Samuel a Morrison. Asintió como si esperara esa respuesta, por supuesto. Pero debo mencionar que hay otros interesados. Una mina cerca de Tombstone ha mostrado interés, y hay un caballero de California especializado en entrenamiento doméstico. Puedo mantener la oferta hasta mañana por la mañana, pero después tendré que considerar otras opciones. Lam y Clara, cómpralos ahora o déjalos desaparecer en situaciones que probablemente serían mucho peores de lo que Samuel pudiera imaginar. Los campamentos mineros eran conocidos por el trato que daban a cualquiera que consideraran prescindible, y no quería pensar en lo que podría implicar el entrenamiento doméstico mientras caminaban de regreso por el complejo. Morrison llenó el silencio con más detalles. Los gemelos son realmente extraordinarios, según los informes. Sobrevivieron 3 días solos en el desierto después de que su campamento fuera destruido, cuidándose mutuamente y evitando las patrullas de caballería. Demuestran un gran ingenio e instinto de supervivencia. En 3 días solos en el desierto. Samuel intentó imaginar a niños tan pequeños, ya traumatizados por la pérdida de sus padres, vagando por territorio hostil sin nada más que el apoyo mutuo. El hecho de haber sobrevivido hablaba de una fuerza interior que ningún cautiverio podría quebrantar por completo. Son muy unidos, continuó Morrison. Nunca se han separado desde su captura. Las familias anteriores encontraban su apego. Se comunican en su lengua materna, lo cual a algunos les resulta inquietante. Por supuesto, se comunicaban en su lengua materna. Probablemente era la única conexión que les quedaba con sus verdaderas identidades, lo único que uno les habían
arrebatado. El hecho de que las familias anteriores lo encontraran perturbador revelaba todo lo que Samuel necesitaba saber sobre el trato que habían recibido estos niños. De vuelta en la oficina de Morrison, Samuel se sentó en la misma silla y observó los mismos mapas, pero ahora todo parecía diferente. Había visto los rostros de los gemelos, los había mirado a los ojos, había presenciado su serena dignidad ante una pérdida inimaginable. Ya no eran conceptos abstractos, eran niños reales, con dolor real y sueños reales, destrozados por fuerzas que escapaban a su control. Hay una consideración adicional, dijo Morrison, acomodándose detrás de su escritorio. Dado su historial de resistencia, recomendaría mantener una disciplina firme. Las familias anteriores que mostraron demasiada indulgencia se encontraron con intentos de fuga y otras complicaciones. Samuel entendió el subtexto. Morrison le aconsejaba que les quebrara el ánimo, que usara la fuerza necesaria para asegurar su obediencia. La sugerencia le hizo temblar las manos con ira contenida. «¿Qué pasa si digo que no?», preguntó Samuel. Morrison se encogió de hombros. «Como Menchoni, hay otras opciones. La mina está particularmente interesada. Tienen experiencia en el manejo de trabajadores difíciles. El señor californiano tiene un centro especializado en la capacitación de trabajadoras domésticas. Ambos han expresado su disposición a pagar más del precio solicitado». Ambas opciones parecían sentencias de muerte dictadas con eficiencia burocrática. Samuel pensó en la chispa que había visto en los ojos de los gemelos, en cómo se habían protegido mutuamente, en la dignidad que habían mantenido a pesar de todo lo que les habían hecho. En cuestión de días o semanas, esa chispa, se extinguirá para siempre. «Te daré mi respuesta por la mañana», dijo Samuel, levantándose para marcharse. Morrison asintió y extendió la mano. «Señor Harrison, espero que comprenda que esto es una transacción comercial. Nada más. Los sentimientos no tienen cabida en las decisiones prácticas. Estas chicas necesitan estructura, disciplina y un empleo útil. De lo contrario, les estaría brindando una vida mejor de la que podrían desear». Samuel estrechó la mano del capitán, pero sus palabras sonaron huecas. ¿Una vida mejor de la que podían soñar? Les habían robado la esperanza cuando asesinaron a sus padres y destruyeron su hogar. Su mejor vida había sido la que vivieron antes de que soldados, comerciantes y burócratas decidieran su destino. El viaje de regreso al rancho se le hizo más largo que el del fuerte. La mente de Samuel se llenó de pensamientos y emociones contradictorias, ninguna de las cuales le ofrecía respuestas claras. $3,000 salvarían todo lo que había heredado de su padre. Preservarían la memoria de Margaret. Mantendrían el hogar donde habían construido su vida juntos. Y le brindarían seguridad durante los años que le quedaran. Pero también lo haría cómplice de un sistema que trataba a los niños como mercancías, que despojaba de su dignidad e identidad con la misma ligereza con la que se quitaba la ropa que no quería. Lo convertiría en el tipo de hombre que se lucraba con el sufrimiento ajeno, que justificaba la crueldad con la necesidad económica, mientras el sol se ponía tras él, tiñendo el desierto de tonos rojos y dorados. Samuel comprendió que algunos precios eran demasiado altos, sin importar las consecuencias. Algunos compromisos destruían precisamente aquello que debían preservar. Pensó en Margaret, en lo que diría si pudiera verlo ahora, lidiando con una decisión que jamás debería haber requerido reflexión alguna para cuando llegó a su rancho. Samuel sabía lo que tenía que hacer. La pregunta era si tendría él coraje para hacerlo y si podría vivir con las consecuencias de elegir la conciencia por encima de la supervivencia. Mañana por la mañana le daría la respuesta al capitán Morrison, y lo que sucediera después definiría al hombre que realmente era cuando todo lo demás le fuera arrebatado en lejos. Samuel llegó a Fort Bowie antes del amanecer, con la cartera de cuero que contenía $3,000 en monedas de oro pesadas sobre su silla. Había pasado la mayor parte de la noche en el antiguo estudio de su padre, contemplando la caja fuerte que contenía los últimos ahorros de la familia, dinero que Margaret había insistido en guardar para emergencias, dinero que representaba años de cuidadosa planificación y sacrificio. Tomarlo era como traicionar su memoria, pero dejar a esos niños a su suerte sería traicionar algo mucho más importante. Miguel lo encontró allí al amanecer, sentado entre los papeles dispersos, de un rancho que quizá no sobreviviera ni un mes más. El viejo vaquero miró la caja fuerte vacía, la cartera llena y la expresión vacía de Samuel, y comprendió sin palabras la decisión tomada. «Las chicas», había dicho Miguel simplemente, sin convertirlo en una pregunta. Samuel asintió, incapaz de confiar en su voz. Miguel se había santiguado y le había apretado el hombro con una mano callosa que denotaba comprensión mutua. Algunas decisiones no se pueden medir en dólares ni centavos. Ahora, mientras Samuel desmontaba en la oscuridad previa al amanecer frente a la oficina de Morrison, se preguntaba si estaba salvando 2 vidas o destruyendo la suya en el fuerte ya. Estaba cobrando vida a soldados saliendo de los cuarteles, caballos ensillados,
la maquinaria diaria de la rutina militar en marcha. En pocas horas, los gemelos serían su responsabilidad o la propiedad de alguien más. Morrison lo esperaba completamente, vestido a pesar de la hora temprana. El escritorio del capitán estaba despejado, salvo por una pila de documentos oficiales y una botella de whisky que no había estado allí el día anterior. Levantó la vista al entrar Samuel, con sus ojos claros evaluando y calculando. «Sana. Harrison», dijo Morrison, sin molestarse en palabras amables. «Espero que haya tomado una decisión». Samuel dejó la cartera de cuero sobre el escritorio de Morrison, con un golpe seco que delataba su considerable peso. $3,000 como... La sonrisa de Morrison era tenue y sin humor al abrir la cartera y empezar a contar monedas. El sonido de las monedas de oro chocando entre sí llenaba la pequeña oficina. Cada campanada representaba un paso más hacia una transacción que cada vez parecía más condenatoria. «Excelente», dijo Morrison tras verificar la cantidad. «Tengo preparados los documentos de transferencia. Una vez que firme, las niñas pasarán a estar bajo su tutela legal según la ley territorial. Tendrá plena autoridad sobre sus movimientos, empleo y condiciones de vida». Samuel se dio cuenta de que la palabra tutela había sido cuidadosamente elegida. No se trataba de esclavos. El gobierno territorial no podía sancionar oficialmente la esclavitud, sino de algo lo suficientemente parecido como para que no tuviera ninguna importancia práctica. Tutela legal que conllevaba un precio de compra y derechos de propiedad. Samuel tomó el bolígrafo que le ofreció Morrison, pero dudó antes de firmar. «¿Cómo se llaman? ¿Sus nombres reales?» Morrison consultó sus archivos con evidente irritación. «Los registros muestran, veamos, Ayanna y Citlali. Nombres apaches, por supuesto. Como mencioné, a la mayoría de las familias les resulta más conveniente asignar nuevos nombres. Ayanna y Citlali». Samuel repetía los nombres en silencio, intentando darles el respeto que merecían. Estos niños tenían identidades, historias, familias que los habían elegido con amor y esperanza. Ahora eran detalles incómodos en una transferencia de propiedad. «Quiero hablar con ellos», dijo Samuel. «Antes de que finalicemos esto», Morrison arqueó las cejas. «Eso es muy irregular, señor Harrison. La transacción es sencilla, pago recibido, custodier transferida. No hay necesidad de complicar las cosas con conversaciones innecesarias. No firmaré nada hasta que hable con ellos», dijo Samuel con firmeza. Morrison suspiró y se levantó, viéndolo claramente como una complicación indeseable para un negocio que por lo demás iba viento en popa. «Muy bien, pero debo advertirle, están bastante malhumorados esta mañana. Los guardias informan que no han cooperado desde ayer por la noche». Mientras caminaban por el complejo hacia el centro de detención, Samuel se preguntaba qué significaba «poco cooperativo» en el lenguaje militar. ¿Se habrían negado los gemelos a comer? ¿Hablarían en su lengua materna? ¿Simplemente no habrían mostrado la debida gratitud por su cautiverio? El mismo guardia de ayer abrió la pesada puerta, pero esta vez los acompañó por el pasillo. El edificio se sentía aún más opresivo con la luz matutina que se filtraba por las altas ventanas. Un lugar diseñado para quebrantar el ánimo y aplastar la esperanza. Los gemelos estaban despiertos, sentados en su estrecho catre, en el mismo abrazo protector que Samuel recordaba. Pero algo era diferente en ellos. Hoy, si ayer parecían resignados a su destino, hoy había una tensión en su postura que denotaba decisiones tomadas en la oscuridad. Levantaron la vista al acercarse los hombres, y Samuel vio algo en sus ojos que le cortó la respiración, no la chispa de desafío que había notado antes, sino la fría determinación de quienes habían elegido la muerte antes que la rendición. «Buenos días, chicas», dijo Morrison con el tono que se usa con perros desobedientes. «Ese es el señor Harrison. Ha accedido a proporcionarles un nuevo hogar». A ninguno de los gemelos respondió. Permanecieron completamente inmóviles, con la mirada, moviéndose entre los tres hombres con la mirada calculadora de las presas que evalúan a los depredadores. Samuel se dio cuenta de que intentaban determinar cuál de estos extraños representaba la mayor amenaza para su supervivencia. «Me gustaría hablar con ellos a solas», dijo Samuel a Morrison. Negó con la cabeza inmediatamente en absoluto. «El reglamento exige supervisión militar durante toda interacción con los prisioneros». «Entonces, retrocede», dijo Samuel, con una voz de autoridad que incluso a él le sorprendió. «Danos espacio, Morrison». Empezó a protestar, pero algo en la expresión de Samuel lo hizo reconsiderar. Él y el guardia se dirigieron al otro extremo del pasillo, lo suficientemente cerca como para intervenir si era necesario, pero lo suficientemente lejos como para dar una sensación de privacidad. Samuel se arrodilló junto a los barrotes de la celda, poniéndose a la altura de los ojos de los gemelos. De cerca podía ver el agotamiento en sus rostros, cómo se mantenían listos para correr a pesar de no tener a dónde ir. Eran niños que habían sido llevados más allá de sus límites y se preparaban para un último acto de desafío. «Ayanna», dijo Samuel en voz baja,
mirando a la gemela de la izquierda. Citlali continuó, dirigiéndose a su hermana. Los ojos de ambas chicas se abrieron de par en par al oír sus verdaderos nombres pronunciados con respeto, en lugar de considerarlos una molestia. Fue un detalle insignificante, pero Samuel vio cómo sus posturas rígidas se suavizaban ligeramente, como si algo congelado en su interior hubiera empezado a descongelarse. Me llamo Samuel Harrison. Continuó con el mismo tono amable que usaba antes con los caballos asustados. Sé que no entiendes todo lo que te digo, pero necesito que entiendas esto. No estoy aquí para comprarte, estoy aquí para sacarte de... Aquí los gemelos intercambiaron una mirada que abarcó conversaciones enteras. Samuel no sabía que se comunicaban, pero podía ver el silencioso debate que se desarrollaba en sí, confiar en este desconocido que pronunciaba sus nombres, como si importaran, o seguir adelante con el desesperado plan que habían urdido durante la larga noche. Vivo en un rancho, continuó Samuel, sin estar seguro de cuánto inglés entendían, pero con la esperanza de que su tono transmitiera lo que las palabras no podían. Es un lugar donde pueden estar seguros, donde pueden ser ustedes mismos, con sus verdaderos nombres, hablando su verdadero idioma en Citlali. La gemela de la derecha se inclinó ligeramente hacia adelante y habló en un susurro. ¿Nos compras? Su inglés era deficiente, pero lo suficientemente claro como para entenderlo. Samuel sintió que se le rompía el corazón al ver la resignación en su voz. ¿La forma en que había aprendido a reducirse a una simple transacción? No, dijo Samuel con firmeza. Estoy pagando para sacarlos de aquí, pero no son algo que se pueda comprar, son personas. Son niños que merecen ser rescatados. Mayor que esto. Ayan habló entonces, con una voz más fuerte que la de su hermana, pero con la misma cautela. Otros hombres dicen las mismas palabras, y luego nos hacen daño. A la simple declaración golpeó a Samuel como un puñetazo. Estos niños ya habían escuchado promesas, habían sido traicionados por hombres que hablaban de bondad mientras planeaban crueldad. Habían aprendido a desconfiar de las palabras amables ni de las voces suaves, porque la experiencia les había enseñado que los depredadores a menudo ocultaban compasión. Lo sé, dijo Samuel en voz baja. Sé que otras personas te han mentido. Sé que no tienes motivos para confiar en mí, pero te juro por la tumba de mi esposa y por la memoria de mi padre que no te haré daño. No te obligaré a hacer nada que no quieras. Y si quieres irte de mi rancho, si quieres ir a otro lugar, también te ayudaré. Los gemelos estudiaron su rostro con la intensidad de quienes dependen de leer las intenciones de los demás. Samuel se obligó a permanecer inmóvil bajo su escrutinio, dejándoles ver lo que necesitaran en su expresión. Finalmente, Citlali hizo la pregunta que más importaba. ¿Nos dejas ser? Nosotros sí, dijo Samuel sin dudarlo. Podrán conservar sus nombres, hablar su idioma, recordar a su familia. Podrán ser exactamente quienes son. Angellana se estiró entre los barrotes y tocó brevemente la mano de Samuel. No era un de cariño, sino una prueba. Sus dedos eran finos y fríos, y Samuel pudo sentir el temblor de miedo que ella intentaba ocultar. Al ver que él no se apartaba ni le agarraba la mano, intercambió otra mirada con su hermana. Vamos contigo, Dillo. Ayana, finalmente. Pero si mientes, si nos haces daño. No terminó la amenaza, pero Samuel lo entendió. Estos niños no tenían nada que perder excepto el uno al otro, y lucharían hasta la muerte para proteger ese vínculo final. Lo entiendo, dijo Samuel, y te prometo que no tendrás que pelear conmigo. Morrison se acercó. Entonces, con evidente impaciencia, estamos dando por concluida esta transacción, señor Harrison. Hay otros asuntos que requieren mi atención. Samuel se puso de pie y encaró al capitán, sintiendo un cambio radical en su interior. Estamos concluyendo, pero quiero aclarar algo. Estos niños están bajo mi protección ahora. Si a Steve Fuerte o de cualquier otro lugar viene a buscarlos con intenciones de hacerles daño, primero tendrá que pasar por mí. Morrison entrecerró los ojos ante la amenaza implícita, pero simplemente asintió, como desee. Ahora son su responsabilidad, señor Harrison. Confío en que comprenda lo que eso significa. Samuel lo comprendió perfectamente. Significaba que acababa de gastar sus últimos $3,000 en algo que podría arruinarlo económicamente, pero que preservaría la parte de su alma que Margaret más amaba. Significaba que había elegido el camino más difícil, el que lo alejaba de las soluciones fáciles y lo llevaba a verdades complejas, el papeleo de la transferencia. Tardó otra hora en completarse. Morrison insistió en detallar cada normativa y responsabilidad, cada obligación legal y sus posibles consecuencias. Samuel firmó documento tras documento, y cada firma le parecía un paso más en territorio desconocido. Aun cuando los guardias finalmente abrieron la puerta de la celda, las gemelas salieron lentamente, con movimientos cuidadosos y controlados. Alguien les había dado zapatos, unos botaos militares toscaos, demasiado grandes para sus pies,
y chales finos para protegerse del frío matutino. No llevaban pertenencias porque no se les había permitido guardar nada de su vida anterior en la carreta de Samuel esperaba fuera del edificio de administración, cargada con provisiones para el viaje de regreso. Había traído mantas, comida y agua extra en artículos de primera necesidad, pero también una forma de demostrarles a los gemelos que su comodidad le importaba. Al subir a la plataforma de la carreta, notó cómo se posicionaban para mirar en todas direcciones a la vez, aún esperando un ataque o una traición. «Es un viaje de mediodía hasta mi rancho», les dijo Samuel mientras se acomodaba en el asiento del conductor. «Hay agua y comida en la carreta. Lleven lo que necesiten a los gemelos». No dijeron nada, pero Samuel vio a Citlali tomar una de las jarras de agua y beber un sorbo con cuidado antes de pasársela a su hermana. Estaban comprobando si su generosidad era real o simplemente otra forma de control, mientras la carreta cruzaba las puertas de Fort Bowie y se adentraba en el desierto. Samuel sintió el peso de lo que acababa de emprender sobre sus hombros. Había comprado la libertad de estos niños, pero la libertad era solo el principio. Ahora llegaba la tarea más difícil: ayudarlos a aprender a confiar de nuevo, a creer que la seguridad era posible, a imaginar futuros que se extendieran más allá de la mera supervivencia en el sol. Ascendía a medida que viajaban, y Samuel se encontró mirando a los gemelos con frecuencia. Estaban sentados juntos, hablando a veces en su lengua materna, con la mirada constantemente escudriñando el horizonte. Samuel comprendió que seguían siendo prisioneros, no de la ley ni de las circunstancias, sino de su propio y fundado miedo anal. Mediodía, Samuel detuvo la carreta junto a un pequeño arroyo para que los caballos descansaran y todos estiraran las piernas. Los gemelos descendieron con cuidado, aún con cautela, y se arrodillaron junto al agua, bebieron profundamente, se lavaron la cara y hablaron en voz tan baja que Samuel no pudo oírlos. Aun cuando Ayanna se acercó, Samuel se tensó, sin saber qué esperar. Ella se detuvo a pocos metros y lo observó con esos ojos oscuros que habían visto demasiado. «¿Tienes esposa?», preguntó en un inglés vacilante. «Sí», respondió Samuel. «Murió el invierno pasado». Ayanna asintió lentamente, como si esto explicara algo importante sobre él. «¿Tienes hijos?». «Tuvimos un hijo», dijo Samuel, sorprendido de lo mucho que aún le dolía decir esas palabras. «Murió muy joven». Esto pareció satisfacer una prueba que Samuel desconocía. Ayanna se giró y habló rápidamente con su hermana en apache. La expresión de Citlali cambió ligeramente. ¿No era confianza? Exactamente, sino quizás el reconocimiento de que este hombre entendía la pérdida igual que ellos al reanudar el viaje. Samuel notó que los gemelos se habían relajado un poco. Seguían mirando el horizonte, seguían susurrando, pero la tensión rígida se había aliviado. No era aceptación, eso llevaría mucho más tiempo, pero era el primer paso hacia la posibilidad de la paz. Al vislumbrar su rancho a lo lejos, Samuel se preguntó qué haría ahora que se había comprometido con este camino. El dinero se había esfumado. La deuda seguía vigente, y tenía 2 hijos traumatizados que dependían de él para su seguridad. Una seguridad que habían aprendido a no esperar del mundo, pero por primera vez, desde la muerte de Margaret. Samuel sintió que avanzaba hacia algo significativo en lugar de simplemente evitar el desastre. Lo que viniera después, lo afrontaría con determinación en lugar de resignación. Había elegido el camino más difícil, pero ahora era suyo, y lo recorrería con cabeza mantenido en alto. Los gemelos llevaban 3 días en el rancho cuando los jinetes aparecieron en el horizonte. Samuel los vio desde el establo, donde enseñaba a Ayanna y Citlali a almohazar bien a los caballos, no porque esperara que trabajaran como mozos de cuadra, sino porque había notado cómo los animales parecían calmarlos. Los gemelos tenían una naturalidad con el ganado que denotaba una infancia entre criaturas, que exigían dulzura y respeto. 5 hombres cabalgaban en formación. Su porte militar era evidente incluso a la distancia. A Samuel se le encogió el estómago al reconocer la postura del jinete líder y la determinación con la que el grupo se acercaba. No se trataba de una visita social ni de una patrulla de rutina. Alguien había venido a buscar a los gemelos, y Samuel tenía el presentimiento de que sabía por qué. «Adentro», dijo Samuel en voz baja a las chicas, con una urgencia que las hizo levantar la vista de la yegua que estaban acicalando. «Vayan a la casa, busquen a Miguel. Quédense con él». La mirada de Ayanna se dirigió a los jinetes que se acercaban y palideció. «Soldados», susurró. La palabra transmitía todo el terror de alguien que había aprendido a asociar los uniformes con la violencia y la pérdida. «Lo sé», dijo Samuel, intentando mantener la voz serena, «pero no están aquí por ti. No dejaré que te lleven a ningún lado». Citlali agarró la mano de su hermana, y ambas corrieron hacia la casa con la desesperada velocidad de conejos huyendo de halcones. Samuel las vio partir, y luego se giró para enfrentar lo que viniera con la férrea determinación de quien había tomado una decisión
y la mantendría, sin importar las consecuencias. El jinete principal era el teniente coronel Hayes, oficial Superior de Morrison, un hombre que Samuel había oído describir con términos poco halagadores a otros rancheros. Hayes era conocido por sus ambiciosas interpretaciones de la autoridad militar y su disposición a desvirtuar las leyes cuando convenía a sus propósitos. Cabalgaba con la confianza de alguien acostumbrado a que sus órdenes se cumplieran sin rechistar. Detrás de Hayes cabalgaban Morrison, con aspecto visiblemente incómodo, y 3 soldados rasos cuyas manos descansaban despreocupadamente sobre sus armas. El mensaje era claro: se trataba de un asunto oficial respaldado por la fuerza, no una negociación entre iguales. Señor Harrison, gritó Hayes al desmontar, con la firme autoridad de alguien acostumbrado a mandar. Espero que esté bien, Coronel Hayes, respondió Samuel, sin moverse de su posición frente al granero. Esto es inesperado. Ángel sonrió, pero la sonrisa no se le reflejaba en los ojos. Disculpe la intromisión, pero tenemos un asunto urgente que tratar. Se trata de las 2 chicas apaches que adquirió recientemente del capitán Morrison. A la palabra adquirido hizo que Samuel apretara la mandíbula, pero mantuvo una expresión neutral. ¿Y qué hay de ellos? Ha habido un avance, continuó Hayes, sacando un documento doblado de su abrigo. Hemos recibido información que sugiere que estos individuos en particular podrían poseer información vital para las operaciones militares en curso. Información que podría prevenir futuras incursiones apaches y salvar vidas civiles. Samuel supo de inmediato que era un invento. Los gemelos eran niños que habían sido capturados semanas atrás, traumatizados y aislados. Carecían de valor para la inteligencia, de importancia estratégica más allá de su utilidad como herramientas para que hombres como Hayes progresaran en sus carreras o se llenaran los bolsillos. ¿Qué tipo de información?, preguntó Samuel, siguiéndole el juego mientras su mente repasaba las posibles respuestas. La ubicación de las fortalezas apaches, los depósitos de suministros, los ataques planeados, dijo Hayes con suavidad. Estas chicas pertenecen a una banda que ha sido particularmente problemática. Su conocimiento podría ser invaluable para resolver este conflicto rápidamente. Morrison se removió incómodo en su silla, y Samuel captó la breve mirada de culpa que cruzó el rostro del capitán. Fuera lo que fuese que Hayes planeaba, Morrison sabía que estaba mal, pero le faltaba el valor para objetar. Las chicas no hablan mucho inglés, dijo Samuel, y han sufrido un trauma importante. Dudo que pudieran aportar información útil, incluso si quisieran. Precisamente por eso necesitamos devolverlos a instalaciones militares adecuadas, respondió Hayes. Contamos con intérpretes especialistas capacitados para extraer información de prisioneros hostiles. Su rancho, aunque estoy seguro de que es adecuado para sus propósitos, carece de los recursos necesarios para un interrogatorio eficaz. Interrogatorio. La palabra flotaba en el aire como una amenaza física. Samuel podía imaginar lo que los especialistas militares podrían hacerles a 2 niños, traumatizados, con tal de extraerles información que probablemente desconocían. Las niñas están bajo mi tutela legal, dijo Samuel con firmeza. La documentación está debidamente presentada ante las autoridades territoriales. En la sonrisa de Alex se ensanchó y desdobló el documento que sostenía. Ah, sí. Sobre eso, parece que hubo una irregularidad en la transferencia original. El capitán Morrison se excedió en su autoridad al realizar esa transacción. Como resultado, el gobierno territorial ha declarado la venta inválida. A Samuel se le heló la sangre. Sospechaba que algo así podría ocurrir. En la coincidencia del precio de $3,000 había sido demasiado conveniente, demasiado calculada. Hayes probablemente había orquestado toda la situación, planeando desde el principio recuperar a los gemelos una vez que Samuel cumpliera su función como custodio temporal. ¿Con qué propósito?, preguntó Samuel, aunque temía la respuesta. El capitán Morrison me dice que pagó $3,000 por la custodia de estos prisioneros, dijo Hayes, consultando sus notas. Una suma considerable que demuestra su compromiso con una atención adecuada. Sin embargo, dada la necesidad militar, estamos dispuestos a reembolsarle la mitad de esa cantidad como compensación por su tiempo y molestia en $1,500. Ofrecían recomprar a los niños traumatizados por la mitad del precio que Samuel había pagado, quedándose con la diferencia, mientras se aseguraban de que los gemelos terminaran exactamente donde Hayes los quería. Era un robo disfrazado de burocracia, una crueldad disfrazada de necesidad militar. ¿Y si me niego?, preguntó Samuel. En la expresión de Hayes se endureció. Entonces me temo que estarás albergando a prisioneros de guerra fugados, lo cual es un delito federal castigado con prisión y confiscación de bienes. Tu rancho sería confiscado, tu ganado incautado, y serías juzgado por ayudar a combatientes enemigos. La amenaza se pronunció con una eficiencia despreocupada,
como si Hayes hubiera dado ultimátums similares muchas veces. Samuel se dio cuenta de que probablemente se trataba de una rutina practicada al identificar a alguien con recursos y circunstancias desesperadas, usarlo para legitimar una transacción cuestionable y luego reclamar los activos quedándose con el pago. «Necesito tiempo para pensarlo», dijo Samuel. «Desafortunadamente, el tiempo es un lujo que no tenemos», respondió Hayes. «La actividad Apache ha aumentado significativamente en las últimas semanas. Cada día que esas chicas permanecen sin la debida supervisión militar es un día más en que sus conocimientos podrían quedar obsoletos. Necesito su decisión ahora, señor Harrison». Samuel barajó a toda velocidad las opciones, todas malas. Podía luchar, pero 5 soldados armados en su propiedad no le daban ninguna posibilidad real de éxito. Podía intentar esconder a las gemelas, pero Hayes simplemente regresaría con más hombres y registraría cada rincón del rancho. Podía intentar huir con las niñas, pero no tenían a dónde ir ni recursos para mantenerlas. La puerta principal de la casa se abrió y Miguel salió, caminando lentamente hacia el grupo de soldados. El rostro curtido del viejo vaquero no mostraba ninguna emoción, pero Samuel notó que sus manos estaban vacías de armas. «Una muestra cuidadosamente calculada de no agresión, patrón», dijo Miguel en voz baja. «Las señoritas preguntan si deben preparar comida para los visitantes a leer un mensaje en clave». Miguel le decía que los gemelos estaban a salvo dentro, probablemente escondidos, y listos para seguir cualquier plan que Samuel ideara. La lealtad del anciano en ese momento significaba más de lo que Samuel podía expresar. «Gracias, Miguel», dijo Samuel. «Diles que nuestros invitados no se quedarán mucho tiempo». Hayes había estado observando este intercambio con ojos calculadores. «Senator Harrison, espero que comprenda la situación en la que se encuentra. Estas chicas representan un activo militar importante. Sus sentimientos personales, aunque admirables, no pueden interferir con la seguridad territorial». ¿Qué seguridad territorial?, preguntó Samuel, y su ira finalmente rompió su férreo control. «Son niños que lo han perdido todo. No son recursos militares. Son víctimas de una guerra en la que nunca quisieron participar». «Es un sentimiento muy noble», respondió Hayes con frialdad. «Pero la nobleza no detiene las incursiones apaches ni protege a los colonos inocentes. A veces hay que tomar decisiones difíciles por el bien común». Samuel comprendió entonces que Hayes realmente creía en sus propias justificaciones. El coronel se había convencido de que torturar a niños para obtener inteligencia imaginaria era moralmente aceptable porque cumplía un propósito mayor. Era la misma lógica que había justificado cada atrocidad cometida en nombre de la civilización y el progreso. «Supongamos que acepto tus condiciones», dijo Samuel, ganando tiempo, mientras buscaba alternativas. «¿Qué garantías tengo de que las niñas recibirán un trato humano?» «Le doy mi palabra de oficial y caballero», dijo Hayes, como si la frase tuviera un significado real. «Serán alojados adecuadamente e interrogados con métodos aprobados. No sufrirán ningún daño innecesario», en la cuidadosa redacción lo revelaba. Todo daño innecesario implicaba que algún daño se consideraría necesario. Métodos aprobados sugería técnicas que Hayes prefirió no detallar. Los gemelos sufrirían, y Hayes dormiría tranquilo, sabiendo que había seguido los procedimientos adecuados. Un movimiento en la casa llamó la atención de Samuel. Ayanna había aparecido brevemente en una ventana, pálida pero decidida. Observaba a los soldados, memorizando sus rostros y posiciones. Incluso ahora, incluso como niños traumatizados, los gemelos planeaban su supervivencia. Habían aprendido a evaluar las amenazas y a prepararse para los peores resultados posibles. «Te daré mi respuesta», dijo Samuel finalmente. «Pero primero quiero hablar con las chicas. Merecen saber que se está decidiendo sobre sus vidas». Hayes frunció el ceño. «Eso es irregular. A los presos militares no se les suele consultar sobre decisiones estratégicas». «No son prisioneros militares en mi propiedad», dijo Samuel con firmeza. «Son niños bajo mi cuidado, y no tomaré decisiones sobre su futuro sin su opinión por un momento». Hayes consideró simplemente ordenar a sus hombres que registraran la casa y se llevaran a los gemelos por la fuerza. Samuel vio la determinación en la mirada del coronel, sopesando los beneficios de una acción inmediata frente a las posibles complicaciones de actuar sin la debida autorización. «Muy bien», dijo Hayes finalmente. «Pero date prisa. Tenemos que regresar a Fort Bowie antes del anochecer». Samuel asintió y caminó hacia la casa, con la mente acelerada. Tenía quizás 10 minutos para idear un plan que salvara a 2 niños traumatizados de un sistema diseñado para destruirlos. Las probabilidades eran imposibles, los recursos insuficientes y las consecuencias del fracaso demasiado terribles para contemplarlas. Pero al acercarse a la puerta principal, Samuel recordó algo que su padre le había dicho hacía mucho tiempo. A veces, la mayor fortaleza de un hombre no residía en lo que podía hacer, sino en lo que se negaba a hacer. Hayes esperaba que se sometiera a la autoridad,
que aceptara que la necesidad militar prevalecía sobre la decencia humana. Todo el plan del coronel dependía de que Samuel se comportara como un hombre razonable que comprendía su lugar en la jerarquía. Quizás era hora de ser irracional dentro de la casa. Samuel encontró a los gemelos acurrucados con Miguel en la cocina. Sus rostros reflejaban el terror de quienes habían aprendido que la seguridad siempre era temporal. Alzaron la vista al entrar, buscando en su expresión señales de su destino. «Quieren llevarte de vuelta», dijo Samuel en voz baja. «Afirman que es para fines militares, pero creo que sabes lo que eso significa en realidad». Añayana asintió lentamente. «Nos hacen daño. Nos obligan a decir cosas que no sabemos», sí, coincidió Samuel. «Eso es lo que harán». Citlali habló en apache con su hermana y luego miró a Samuel con ojos que reflejaban un profundo dolor y sabiduría que ningún niño debería poseer. «Corremos», dijo simplemente. «¿Cómo antes a dónde irías?», preguntó Samuel con dulzura. «Tu gente, tus familias». «Todos se han ido», interrumpió Ayana. «Lo sabemos. Pero es mejor morir libre que vivir como cosas que usan». La simple declaración le rompió el corazón a Samuel y, al mismo tiempo, le aclaró el pensamiento. Estos niños ya habían elegido la muerte antes que la rendición. Lo harían de nuevo si fuera necesario, porque sus espíritus comprendían algo que Ayes y los de su clase jamás comprenderían. Algunas cosas valen más que la supervivencia. Miguel se aclaró la garganta suavemente. «Patrón, quizá haya otra manera». Samuel miró al viejo vaquero, esperando recibir sabiduría que pudiera iluminar un camino a través de esa situación imposible. «Mi primo Ricardo», continuó Miguel, «tiene un rancho cerca de la frontera, muy remoto, muy privado. No pregunta nada sobre los visitantes que necesitan desaparecer por un tiempo. No era un gran plan, pero era algo, una oportunidad para que los gemelos desaparecieran en el vasto territorio antes de que Ayes pudiera organizar una búsqueda adecuada. Significaría abandonar el rancho, renunciar a todo lo que Samuel le había dejado. Pero esas cosas ya se habían perdido en el momento en que eligió la conciencia por encima de la conveniencia. «¿Cuánto tardaría en llegar al rancho de tu primo?», preguntó Samuel. «En 2 días de dura cabalgata», respondió Miguel. «Pero los soldados no seguirían». Samuel asintió, ya trabajando en la logística. «No si creen que seguimos aquí. Namat, si tienen otras preocupaciones que ocupar su atención». Los gemelos observaron este intercambio con creciente esperanza, aunque procuraron no dejar que se notara demasiado. Habían aprendido que la esperanza era peligrosa, que los planes podían verse frustrados por circunstancias ajenas a su control, pero también comprendieron que Samuel les ofrecía algo valioso, a la posibilidad de elegir su propio destino afuera. Samuel oía a Ayes sin impacientarse. Su voz tenía el tono de un hombre acostumbrado a la obediencia inmediata. El tiempo se agotaba, y cualquier decisión que Samuel tomara tendría que tomarse ya, con información incompleta y recursos insuficientes. Pero al observar a Ayana y Citlali, a estas niñas que habían sobrevivido a horrores que habrían destrozado a hombres adultos, Samuel comprendió que algunas decisiones no requerían condiciones perfectas. Algunas elecciones simplemente requerían valentía y la disposición a aceptar las consecuencias. «¿Estáis listos para correr de nuevo?», les preguntó a los gemelos. Ambas chicas asintieron sin dudar. Sus rostros mostraban la sombría determinación de las personas que ya lo han perdido todo y no tienen nada que... «Tenma, entonces démosles algo en qué pensar», dijo Samuel, y comenzó a explicar un plan que probablemente era tonto, definitivamente peligroso y su única esperanza de algo parecido a la justicia en un mundo que había olvidado lo que palabra que significaba. Samuel salió de la casa con la espalda recta y una decisión tomada. Ayes y sus hombres esperaban en el patio, con la paciencia agotada a medida que el sol de la tarde subía. La expresión del coronel sugería que esperaba una obediencia inmediata, pero Samuel había aprendido algo importante en esos pocos minutos dentro. A veces la única manera de ganar un juego imposible era negarse a seguir las reglas establecidas. «Coronel Ayes», dijo Samuel, con una calma que lo sorprendió incluso a él mismo. «He hablado con las chicas, y me temo que no puedo aceptar su propuesta». El rostro de Ayes se ensombreció. «Señor Harrison, no creo que comprenda del todo las consecuencias de esa decisión. Está albergando a presos federales, lo que lo convierte en enemigo del gobierno territorial». «Entonces supongo que eso es lo que soy», respondió Samuel simplemente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una declaración de guerra. Morrison se removió nervioso en su silla, visiblemente incómodo con la rapidez con la que la situación se intensificaba. Las manos de los soldados se acercaron a sus armas, respondiendo a la repentina tensión que crepitaba entre los dos grupos. Hayes estudió a Samuel con la fría intuición de un depredador que reevalúa a su presa. «Muy bien, señor Harrison.
tomado su decisión. Sargento Rodríguez, arreste a este hombre por encubrir a combatientes enemigos. Registre las instalaciones en busca de los prisioneros fugados. Pero cuando el sargento Rodríguez desmontó y buscó sus ataduras, Samuel sonrió. Una expresión que parecía extrañamente fuera de lugar dadas las circunstancias. Yo no haría eso si fuera usted, coronel, ¿y por qué no? Samuel señaló con la cabeza hacia el granero, donde Miguel se había posicionado con deliberada visibilidad. El viejo vaquero estaba de pie junto a varios barriles que no habían estado allí esa mañana, e incluso desde la distancia los soldados podían ver las palabras pólvora escritas en sus costados, porque Miguel tiene un puro encendido y se enoja mucho cuando se trata de amenazar a su familia, dijo Samuel con tono informal. Y esos barriles contienen suficientes explosivos para convertir todo este rancho en un cráter visible desde el condado vecino. Era un farol. Por supuesto, los barriles no contenían nada más peligroso que alimento para el ganado, y el puro de Miguel era en realidad un trozo de cuerda que había encendido para crear la ilusión de tabaco ardiendo. Pero Hayes no lo sabía, y el entrenamiento militar del coronel le había enseñado a tomarse en serio las amenazas de explosivos. «¿Estás loco?», susurró Hayes, con la confianza sacudida por primera vez desde su llegada. «Tal vez», asintió Samuel, «pero estoy loco y no tengo nada que perder. ¿Quieren arrestarme? Adelante. ¿Quieren registrar mi propiedad? No duden. Pero entiendan que en cuanto sus hombres hagan cualquier movimiento agresivo, Miguel encenderá esos barriles, y todos nos encontraremos con nuestro creador en el impasse», se prolongó. Durante largos segundos mientras Hayes calculaba las probabilidades y las opciones. Samuel veía la mente del coronel trabajando, sopesando el valor de 2 niños apaches frente al riesgo de perder 5 soldados, y enfrentando las preguntas de sus superiores sobre por qué había permitido que un traslado rutinario de prisioneros se convirtiera en un desastre militar finalmente. Hayes tomó una decisión. «Esto no ha terminado, Harrison. Volveremos con las órdenes judiciales pertinentes y la fuerza suficiente para controlar tu personalidad explosiva, Naslo», dijo Samuel. «Pero entiende algo, ¿no? Esas chicas ya no son prisioneras. Son mi familia. Y yo protejo a mi familia en case». Hizo girar a su caballo y lo espoleó hacia el camino, mientras sus hombres lo seguían con evidente alivio al evitar una confrontación potencialmente catastrófica. Al asentarse el polvo de la partida, Samuel sintió que le flaqueaban las rodillas por la reacción tardía a lo que acababa de hacer. Había declarado la guerra al ejército territorial, amenazado a los oficiales federales, y se había comprometido a una acción que solo podía terminar en desastre. A Miguel se acercó desde el granero, sin mantener la ilusión de estar listo para detonar explosivos. «Patrón, eso fue muy valiente o muy estúpido». «Probablemente ambas cosas», admitió Samuel. «¿Cuánto tiempo crees que nos queda?» «Hayes necesitará tiempo para organizar una fuerza adecuada», dijo Miguel pensativo. «Quizás 2 días, quizás 3 con suerte. Pero cuando regrese vendrá con suficientes hombres para destrozar este lugar tabla por tabla». Samuel asintió. 3 días para desaparecer por completo, para llevar a los gemelos lo suficientemente lejos como para que Hayes no pudiera encontrarlos ni siquiera con todos los recursos del ejército territorial. Parecía imposible, pero, claro, todo en esta situación había parecido imposible desde el principio. Los gemelos salieron de la casa con cautela, con la mirada fija en Samuel y la nube de polvo que marcaba la partida de los soldados. Habían oído lo suficiente a través de las paredes como para comprender que Samuel había priorizado su seguridad sobre la suya, pero también habían aprendido a no celebrar las victorias demasiado pronto. «Volverán», dijo Ayanna simplemente. «Sí», coincidió Samuel, «lo que significa que tenemos que irnos antes de que lo hagan ellos durante los 2 días siguientes». Samuel observó cómo los gemelos, de refugiados asustados, se transformaban en participantes activos de su propio rescate. Fue sorprendente la rapidez con la que se adaptaron a la planificación y la preparación, aportando ideas y perspectivas que Samuel no habría considerado. Conocían el país de una forma que los mapas no podían transmitir. Comprendían los patrones climáticos y de la fauna silvestre que podían ayudar o delatar a los viajeros que intentaban permanecer ocultos. Citlali reveló que recordaba lugares emblemáticos de su viaje original a Fort Bowie, lugares donde se podía encontrar agua y refugio. Ayanna demostró una asombrosa capacidad para leer el viento y el cielo, prediciendo cambios meteorológicos que podrían proporcionar refugio o crear una exposición peligrosa. Estas no eran habilidades que habían aprendido en cautiverio, sino conocimientos transmitidos de generación en generación por personas que habían vivido en armonía con un paisaje implacable. Samuel se encontró aprendiendo de niños a quienes les habían enseñado a considerarse inútiles. Le enseñaron a leer huellas de animales no solo para cazar, sino también para comprender el movimiento de otros viajeros. Le explicaron que plantas podían proporcionar alimento de emergencia y de que arroyos era seguro beber. Y lo más importante,
Le enseñaron que la supervivencia no se trataba solo de recursos y planificación, sino de mantener la esperanza cuando todo parecía perdido en la segunda noche, mientras se preparaban para la que podría ser su última noche en el rancho. Samuel se sentó con los gemelos en el porche delantero e intentó explicarles el coste de su escape. El rancho quedaría destruido, su reputación destruida, su futuro incierto. Quería que entendieran que su decisión de ayudarlos tenía consecuencias reales. No porque se arrepintiera, sino porque necesitaba que supieran que su valor se había medido en relación con todo lo que él tenía y que lo había considerado inestimable. No tienes que hacer esto, dijo Ayanna en voz baja. Podemos correr solas. Ya lo hicimos antes, y casi muero en el desierto, señaló Samuel. Además, ya no se trata solo de ti. Se trata de qué tipo de hombre quiero ser cuando todo esto termina en Citlali. Se inclinó hacia adelante, estudiando su rostro a la luz de la lámpara. ¿Qué clase de hombre es ese? Samuel consideró la pregunta, pensando en las enseñanzas de su padre, el recuerdo de Margaret y los valores que lo habían formado mucho antes de haber oído hablar de gemelos apaches o coroneles corruptos. Del tipo que cumple sus promesas, dijo, finalmente. Del tipo que defiende lo correcto incluso cuando es difícil. Del tipo que ve a las personas como personas, no como cosas que se pueden comprar y vender. Como querría tu esposa, observó Ayanna. Sí, dijo Samuel, sorprendido por el consuelo que le brindó esa idea. Como querría Margaret esa noche, mientras ultimaban los preparativos para su partida. Samuel descubrió algo inesperado. Ya no solo salvaba a las gemelas, ellas también lo salvaban a él. Durante meses tras la muerte de Margaret, había existido en lugar de vivir, viviendo la vida cotidiana sin un propósito ni una pasión reales. Ahora, ante la perspectiva de perderlo todo, se sentía más vivo, que en años a los gemelos le habían dado algo por lo que luchar más allá de la simple supervivencia. Le habían recordado que algunas cosas merecían la pena arriesgarlo todo para protegerlas. Al decidir ayudarlos, redescubrió la parte de sí mismo que Margaret más había amado, la parte que no podía quedarse de brazos cruzados mientras otros sufrían. Incluso cuando intervenir conllevaba un terrible coste personal, Miguel pasó la tarde reuniendo provisiones e información, contactando con contactos por todo el territorio que pudieran brindar asistencia a los viajeros que necesitaban evitar la atención oficial. La red de personas dispuestas a ayudar era más amplia de lo que Samuel esperaba. Ganaderos que habían empezado a sentir asco por la corrupción militar, comerciantes que valoraban la decencia humana por encima de los contratos gubernamentales, ciudadanos comunes que entendían que a veces la ley y la justicia apuntaban en direcciones opuestas. Hay gente buena ahí fuera, le dijo Miguel a Samuel mientras cargaban provisiones en alforjas diseñadas para parecer equipo de viaje común. Gente que recuerda lo que se suponía que era este país antes de que políticos y soldados decidieran que sabían más que Dios sobre el valor humano al amanecer de su tercer día. Samuel se quedó en la puerta de la casa que compartía con Margaret, intentando memorizar cada detalle. La cocina donde ella tarareaba mientras cocinaba, el dormitorio donde planearon su futuro, el estudio donde su padre le enseñó sobre el bien y el mal. Todo se perdería pronto, confiscado por hombres que solo medían el valor en dólares y obediencia. Pero al ver a los gemelos mientras se preparaban para montar, Samuel comprendió que no estaba perdiendo su hogar. Se lo llevaba consigo. El hogar no era un lugar, eran las personas que elegías proteger, los valores que te negabas a ceder, el amor por el que estabas dispuesto a luchar incluso cuando las cosas eran imposibles. El sol apenas asomaba por el horizonte cuando se alejaron del rancho. 4 siluetas recortadas contra el cielo matutino. Samuel no miró atrás. El pasado había desaparecido, el futuro era incierto, pero el presente albergaba algo precioso. La certeza de haber elegido correctamente al elegir era lo más importante. Tras ellos, nubes de polvo en el horizonte marcaban la llegada de Hayes y su compañía reforzada de soldados. Llegaron con solo unas horas de retraso, pero esas horas marcaron la diferencia entre la captura y la libertad. Entre la rendición y la resistencia, los gemelos cabalgaban con tranquila confianza. Su destreza, natural como jinetes, se evidenciaba en cómo se movían con sus monturas en lugar de luchar contra ellas. Se orientaban junto a puntos de referencia que no significaban nada para Samuel, pero que tenían un profundo significado para ellos, una formación rocosa distintiva, un recodo en el lecho seco de un arroyo, la silueta de montañas lejanas que evocaban la memoria genética de territorios ancestrales Anam. Medida que se distanciaban de los soldados que se acercaban, Samuel sintió que el peso de su decisión se asentaba en algo parecido a la paz. Había perdido todo lo mensurable, pero había ganado algo invaluable, a la certeza de que, al ser puesto a prueba, había elegido el amor sobre el miedo, los principios sobre el lucro, la humanidad sobre la conveniencia. Los gemelos comenzaron a relajarse a medida que la distancia aumentaba,
permitiéndose creer que escapar era posible. Cabalgaron más cerca de Samuel y Miguel. Su postura pasó de una cautela defensiva a algo cercano a la confianza. No era completa. La confianza tardaría mucho más en reconstruirse. Pero era un comienzo al mediodía. Llegaron a la primera estación de paso de la red de Miguela en un pequeño puesto comercial, dirigido por una mujer curtida por el clima, llamada Rosa, que no hacía preguntas ni recordaba rostros. Les proporcionaba agua fresca, comida e información sobre rutas seguras hacia el sur, mientras su esposo vigilaba a los soldados que los perseguían. El coronel Hayes ha estado haciendo preguntas, informó Rosa en voz baja, presionando a cualquiera que pueda ayudar a los fugitivos. Pero también se está ganando enemigos. A la gente no le gusta que la amenacen en su propia casa. Las noticias eran a la vez alentadoras y preocupantes. Las tácticas de mano dura de Hayes estaban generando simpatía por su causa, pero también indicaban la determinación del coronel de recapturar a los gemelos a cualquier precio. Esto no terminaría con su escape. Continuaría hasta que Hayes fuera detenido o tuviera éxito en su misión. Mientras se preparaban para continuar su viaje, Ayanna se acercó a Samuel con algo que había estado llevando en su vestido, en una pequeña bolsa de cuero que contenía cuentas y piedras talladas, que de alguna manera habían sobrevivido a su cautiverio. De nuestra madre, dijo simplemente, mostrándole el contenido. Queremos que tomes un poco. Seleccionó una sola cuenta, tallada con intrincados símbolos que contaban historias que Samuel no podía leer, pero sí sentir. Era un gesto de inclusión, de aceptación, de familia. Al tomar la cuenta, Samuel comprendió que no solo estaba ayudando a los gemelos a escapar, sino que estaba siendo adoptado en algo más grande que él mismo, algo que trascendía las fronteras de la sangre y la cultura, y hablaba de la necesidad humana universal de pertenencia. Gracias, dijo, queriendo decir mucho más de lo que sus simples palabras podían transmitir, mientras cabalgaban hacia el sur, rumbo a la casa del primo de Miguel, y a un futuro incierto. Samuel se dio cuenta de que su vida había cambiado radicalmente. Gracias a 2 niños apaches que se negaron a renunciar a su humanidad, a pesar de todo lo que les habían hecho. Le habían enseñado que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo en lo que fuera que viniera después. Lo enfrentarían juntos en una familia improbable unida no por la ley o la sangre, sino por elección y el tipo de amor que surge cuando las personas deciden protegerse mutuamente sin importar el costo. 3 semanas después de dejar el rancho, Samuel se encontraba al borde de un cañón con vistas al Río Grande, observando a Ayanna y Citlali enseñar a un grupo de niños refugiados a tejer cestas con hierbas de río. La escena habría sido imposible de imaginar hace un mes. Gemelos apaches que habían sido vendidos como esclavos, ahora sirven como maestros y protectores de otros niños desplazados, y su silenciosa fortaleza se convierte en un faro de esperanza, en una comunidad improvisada de olvidados. El primo de Miguel, Ricardo, había sido más que hospitalario, había sido transformador. Su rancho no era solo un escondite, era un santuario para quienes habían quedado al margen de las leyes territoriales y la justicia militar. Esclavos fugitivos, familias apaches desplazadas, refugiados mexicanos que huían de la violencia, y otros que se habían encontrado en el lado equivocado de una frontera cada vez más brutal se habían reunido aquí para crear algo que se asemejara a los mejores ángeles de la civilización. En las gemelas habían florecido en este entorno, de maneras que Samuel no podría haber previsto. Lejos de la constante amenaza del cautiverio, y rodeadas de otros que comprendían la pérdida y el desplazamiento, habían comenzado a recuperar partes de sí mismas que el trauma había forzado a ocultar. Su lengua materna fluía libremente. Allí, su conocimiento cultural se valoraba, en lugar de suprimirse, y sus habilidades de supervivencia se consideraban dones en lugar de recordatorios de salvajismo. Samuel observó a Citlali demostrar la atención adecuada para tejer. Maestro. Ayanna corregía el agarre de los tallos de hierba de un niño pequeño. Sus rostros reflejaban una serenidad que nunca antes había visto. No la calma forzada de quienes intentan pasar desapercibidos, sino la paz genuina de quienes han encontrado su lugar en el mundo. Se habían fortalecido física y espiritualmente. Sus movimientos eran más seguros, sus risas más frecuentes. Son extraordinarios, dijo Elena Morales, esposa de Ricardo, al reunirse con Samuel al borde del cañón. Elena era una ex maestra de San Antonio que había huido al rancho tras presenciar demasiadas atrocidades cometidas en nombre del progreso. Se había hecho cargo de la educación de los niños refugiados, y los gemelos se habían convertido en sus ayudantes más valiosos. Han sobrevivido a cosas que destrozarían a hombres adultos, respondió Samuel. Pero más que eso, han conservado su humanidad intacta. Todavía se preocupan por los demás a pesar de todo lo que les han hecho. Asintió, observando cómo Ayanna animaba con ternura a un tímido niño mexicano a probar la técnica del tejido. El trauma destruye a las personas o revela su
verdadera fuerza. Estas chicas tienen una fuerza profunda. Durante las últimas semanas, Samuel había visto a los gemelos abrirse gradualmente a sus experiencias, no a través de revelaciones dramáticas, sino a través de breves conversaciones y momentos de confianza. Le habían hablado de sus padres, hábiles curanderos que habían intentado mantener la paz entre su tribu y los colonos invasores. Le habían descrito su infancia, llena de historias y tradiciones que los conectaban con generaciones de antepasados que habían prosperado en este agreste paisaje. A lo más doloroso fue que compartieron recuerdos del asalto que destruyó a su familia, no con ira ni deseos de venganza, sino con el dolor silencioso que revelaba una madurez que se les impuso demasiado pronto. Comprendieron que el odio envenenaría sus espíritus con más fuerza que cualquier herida física. Así que decidieron honrar la memoria de sus padres ayudando a los demás, en lugar de buscar venganza contra quienes les habían hecho daño. En Samuel había encontrado su propia sanación en este lugar. El peso aplastante de la ruina financiera y la desgracia social se había aliviado, reemplazado por la satisfacción de un trabajo significativo y una comunidad genuina. Ayudaba con las operaciones del rancho, enseñaba habilidades prácticas a los recién llegados y servía de mediador informal cuando surgían conflictos entre diferentes grupos culturales. Por primera vez desde la muerte de Margaret, se sentía útil en lugar de simplemente persistente, pero el santuario no podía durar para siempre. Hayes no había desistido de su búsqueda, y Samuel sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que la investigación del coronel lo llevara al rancho de Ricardo. Habían recibido advertencias de simpatizantes de todo el territorio, aumentos y patrullas militares, ofertas de recompensas por información sobre los gemelos desaparecidos, presión sobre cualquiera sospechoso de albergar fugitivos. A los gemelos también lo comprendían. Durante las conversaciones nocturnas junto a la fogata, habían empezado a hablar sobre el futuro, a dónde podrían ir para encontrar seguridad permanente. Sus opciones eran limitadas, pero no inexistentes. En otras bandas apaches en México, misiones solidarias en California o la integración en comunidades donde su herencia mixta les permitiera integrarse. No queremos poner en peligro a esta gente, le había dicho Ayanna a Samuel la noche anterior. Nos han dado tanto. No podemos devolverles el favor poniéndolos en riesgo. Fue esta conversación la que condujo a la decisión de Samuel. Pasó la noche debatiendo posibilidades y probabilidades, intentando encontrar una solución que protegiera a todos los que había llegado a querer. Al amanecer, llegó a una conclusión aterradora y liberadora a la vez. Encontró a los gemelos preparando el desayuno para los niños refugiados, con movimientos eficientes y cariñosos mientras distribuían porciones de gachas de maíz y fruta. Levantaron la vista al acercarse, presintiendo de inmediato que algo importante estaba a punto de suceder. Quiero hablar con ustedes dos, dijo Samuel en voz baja. Sobre el futuro. Encontraron privacidad cerca del río, lejos del bullicio del campamento. Los gemelos se sentaron juntos como siempre, sin romper su conexión, a pesar de todo lo que habían soportado. Samuel se arrodilló junto a ellos, eligiendo sus palabras con cuidado. He estado pensando en lo que dijiste anoche, empezó. Sabra, no querer poner en peligro a la gente de aquí. Tienes razón. Hayes acabará por encontrarnos, y cuando lo haga, todos en esta comunidad sufriremos por habernos protegido. Los gemelos intercambiaron una mirada que atrapó conversaciones enteras. Samuel se dio cuenta de que habían llegado a la misma conclusión. Ya planeaban irse, sacrificar su recién descubierta felicidad por la seguridad de los demás. Pero, continuó Samuel, tengo otra idea. ¿Y sí? En lugar de huir de Hayes, nos enfrentamos a él directamente, y si lo obligamos a ponerse en una situación en la que perseguirte se convierte en un problema mayor que la solución. Citlali frunció el ceño, intentando comprender lo que Samuel sugería. ¿Cómo lo? Heisma. Samuel sacó un periódico doblado que llevaba consigo, uno de varios que Ricardo recibió de contactos en varios pueblos. El titular contaba una historia que se venía gestando en todo el territorio en creciente indignación pública por la corrupción militar. Legisladores territoriales exigiendo investigaciones sobre fondos faltantes y traslados cuestionables de prisioneros, y editores de periódicos exigiendo responsabilidades en sus tratos con las poblaciones apaches. Hayes no solo te persigue, explicó Samuel. Intenta encubrir un patrón de corrupción que va mucho más allá de lo ocurrido en Fort Bowie. El gobierno territorial está empezando a hacer preguntas sobre prisioneros apaches desaparecidos, flujos de ingresos inexplicables y confiscaciones de propiedades no autorizadas. Señaló un artículo específico sobre una audiencia legislativa donde testigos declararon que oficiales militares vendieron apaches capturados a compradores privados. Toda la operación de Hayes está bajo escrutinio. Si podemos proporcionar pruebas de lo que le hizo, podría ser suficiente para desmantelar toda su red. Ayanna estudió el periódico con creciente comprensión. ¿Quieres que regresemos a testificar? Quiero darte la opción, corrigió Samuel. Sería
peligroso. Hayes intentará desacreditarte, alegando que mientes o estás confundido, pero también podría ser la única manera de asegurar que esto nunca les pase a otros. Niños, los gemelos permanecieron en silencio durante varios minutos, asimilando las implicaciones de la propuesta de Samuel. Podían seguir corriendo, siempre, con la vista puesta en el futuro, o podían dar media vuelta y luchar usando la ley como arma. Ambas opciones conllevaban enormes riesgos. Si hacemos esto, dijo Citlali finalmente, ¿qué nos pasará después? Aunque detengan a Hayes, seguiremos siendo niños apaches en un territorio que no nos quiere. En Samuel esperaba que le hicieran esa pregunta, porque le permitía hacer la oferta que había estado considerando desde su primera noche en el rancho. No estaría solo. Si estás dispuesto, me gustaría adoptarte formalmente, legalmente, oficialmente, para siempre. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un puente que salva un abismo insalvable. La adopción les daría a los gemelos protección legal, estatus legal y, lo más importante, una familia que los eligiera en lugar de poseerlos. También los uniría a Samuel para siempre, haciendo que su futuro fuera inseparable del suyo. ¿Harías eso?, preguntó Ayanna, con la voz apenas por encima de un susurro. Sería un honor para mí, respondió Samuel. Ya te has convertido en mi familia en todo lo que importa. Los documentos legales lo harían oficial. Citlali extendió la mano y tomó la de Samuel, estudiando su rostro con la intensidad de quien ha aprendido a leer la verdad en las expresiones de los demás. Como tus hijas, queremos tu nombre, tu protección, en tu lugar en este mundo. Sí, dijo Samuel simplemente, y yo tendría lo tuyo, tu sabiduría, tu fuerza, tu futuro. Sería un trato justo. Los gemelos se miraron, comunicándose en ese lenguaje silencioso que Samuel había llegado a reconocer y respetar. Sopesaban no solo los beneficios prácticos de la adopción, sino también las implicaciones emocionales de aceptar una nueva figura paterna tras la pérdida tan violenta de sus padres biológicos. Recordamos a nuestros padres, dijo Ayanna con cautela. Esto no los reemplazará, no, asintió Samuel. Nada podría reemplazarlos, pero quizá podamos honrar su memoria, construyendo algo nuevo juntos. Una familia que elija el amor sobre la sangre, que se mantenga unida ante lo que venga. Citlali apretó la mano de Samuel, y su decisión se materializó. Haremos esto, enfrentaremos a Hayes y diremos la verdad sobre lo que hizo, y seremos tus hijas si tú eres nuestro padre. Sí, añadió Ayanna con la voz cada vez más fuerte. Elegimos la familia. Elegimos luchar en lugar de huir. Samuel sintió que las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaban. Estas jóvenes extraordinarias ya le habían dado más de lo que jamás hubiera esperado recibir en propósito. Conexión, esperanza. Ahora se ofrecían a compartir su nombre y su futuro, a unir sus vidas a la suya con lazos más fuertes que la ley o la sangre. Esa noche, los tres se sentaron con Ricardo y Elena para hablar sobre los aspectos prácticos de volver a testificar contra Hayes. Requeriría una cuidadosa coordinación con abogados y periodistas comprensivos, protección durante el proceso legal y planes de contingencia si el testimonio no lograba los resultados esperados. Hay gente en la legislatura territorial que quiere ver a Hayes derrocado, explicó Ricardo. Su corrupción los ha avergonzado, los ha hecho parecer débiles e ineficaces. Si logras un testimonio creíble, lo usarán para destruirlo. En Elena añadió su propia perspectiva. Los periódicos están ávidos de esta historia. Corrupción militar, tráfico, encubrimiento. Tiene todos los elementos que necesitan para vender periódicos e influir en la opinión pública. Sus voces podrían convertirse en armas muy poderosas. Mientras planeaban su regreso a la civilización, Samuel vio a las gemelas transformarse de nuevo. Las prisioneras aterradas que había conocido en Fort Bowie habían desaparecido, reemplazadas por jóvenes que comprendían su propio valor y estaban dispuestas a luchar por la justicia. Habían pasado de ser víctimas a defensoras, de ser perseguidas a cazadoras que no buscaban venganza, sino responsabilidad. A la mañana siguiente, mientras se preparaban para abandonar el santuario que les había dado tiempo para sanar y crecer, Samuel se encontraba una vez más al borde del cañón, pero esta vez no miraba atrás con arrepentimiento ni hacia adelante con incertidumbre. Estaba presente en el momento, rodeado de la familia que había elegido y que lo había elegido, listo para afrontar cualquier desafío que se le presentara. A los gemelos se acercaron a él, cada uno con un pequeño bulto que contenía sus escasas posesiones y los documentos legales que Ricardo les había ayudado a preparar. Parecían mayores de lo que eran, por no rotos, experimentados pero no cínicos, fuertes pero no endurecidos. ¿Estás listo, padre?, preguntó Citlali, probando la palabra en su lengua. ¿Están listas, hijas?, respondió Samuel, con toda sinceridad. Juntos montaron sus caballos y cabalgaron hacia un futuro peligroso, pero no incierto, difícil, pero no desesperanzado. Ahora eran familia,
unidos por la elección y el compromiso, más que por la obligación o la propiedad. Lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Y eso marcó la diferencia en el mundo. 6 meses después, Samuel Harrison se encontraba en el juzgado territorial de Tucson, observando cómo se llevaban al coronel Hayes encadenado. El hombre que una vez ejerció la autoridad militar como un arma, ahora caminaba con el paso arrastrado de un derrotado, con el uniforme despojado de su rango y su carrera destruida por el testimonio de 2 muchachas apaches que se negaron a ser silenciadas. El juicio duró 3 semanas, durante las cuales Ayanna y Citlali se enfrentaron a Hayes en una sala abarrotada y expresaron su verdad con una voz imponente. Describieron su captura, su trato como propiedad, el sistema de corrupción que había reducido a los niños a meros objetos en los libros de contabilidad. Sus palabras fueron traducidas para el tribunal, pero su dignidad y valentía no necesitaron interpretación. Samuel había observado desde la galería como sus hijas, pues eso era lo que realmente eran ahora, en la ley y en el corazón, transformaban una sala llena de funcionarios escépticos en creyentes. No habían hablado con ira ni con deseos de venganza, sino con la serena autoridad de quienes habían sobrevivido a lo peor que la humanidad podía ofrecer, y habían salido con el alma intacta. La evidencia había sido abrumadora. Los financieros de Hayes mostraban un patrón de venta no autorizada de prisioneros que se remontaba a años atrás. Morrison, enfrentado a la posibilidad de prisión o cooperación, había testificado sobre el tráfico sistemático de cautivos apaches, a operaciones mineras, burdeles y compradores privados en todo el territorio. Otras víctimas se habían presentado, y sus historias habían creado un tapiz de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del gobierno territorial. Pero más que eso, el testimonio de las gemelas desencadenó algo más profundo. Purity de todo el territorio y más allá recogieron su historia, utilizándola para examinar las cuestiones más amplias sobre cómo una nación en expansión trataba a los pueblos indígenas. Su valentía dio voz a innumerables personas que habían sufrido en silencio, creando un movimiento que exigía justicia y rendición de cuentas. Ahora, mientras Hayes desaparecía bajo la custodia de alguaciles federales que lo trasladarían a prisión en Denver, Samuel sentía una profunda satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza, sino con la justicia. El hombre que había intentado reducir a sus hijas a propiedades pasaría los siguientes 15 años tras las rejas, y el sistema que lo había permitido estaba siendo desmantelado poco a poco. «Padre», dijo Ayanna, acercándose a él mientras la sala empezaba a vaciarse. Se acabó. Samuel se giró y vio a sus 2 hijas juntas, con sus vestidos de corte formales reemplazados por ropa práctica de viaje. Parecían mayores de lo que eran, pero no las agobiaban. Experimentadas, pero no cínicas. Las niñas asustadas que había rescatado de Fort Bowie se habían convertido en jóvenes que comprendían su propio poder y no temían usarlo para él. «Bien, no», respondió Samuel abrazándolos a ambos. «Apenas empieza». Tenía razón. El testimonio que derrocó a Hayes también consolidó a los gemelos como poderosos defensores de su pueblo y de otros que carecían de voz en la política territorial. Los invitaron a hablar en iglesias, escuelas y organizaciones cívicas de toda la región. Los periódicos buscaban su opinión sobre la política indígena y la gobernanza territorial. Los políticos buscaban su apoyo, reconociendo la autoridad moral que se habían ganado gracias a su valentía. Más importante aún, habían usado su nueva plataforma para ayudar a otros. Trabajando con abogados y activistas solidarios, habían establecido una red que brindaba asistencia legal a familias apaches desplazadas, ayudaba a localizar a niños desaparecidos y abogaba por un trato más humano para los presos indígenas. El santuario en el rancho de Ricardo se había convertido en un modelo para comunidades similares en todo el suroeste. El rancho de Samuel, o lo que quedaba de él, le había sido devuelto por orden judicial cuando los investigadores descubrieron que las deudas utilizadas para presionarlo habían sido infladas artificialmente por la corrupción de Hayes. Pero, en lugar de volver a la ganadería, vendió la propiedad y utilizó las ganancias para financiar la defensa de las gemelas. Su objetivo ahora era apoyar a sus hijas mientras luchaban por evitar que otros niños sufrieran lo que ellas habían padecido. «Miren», dijo Citlali, señalando a un grupo de familias apaches reunidas frente al juzgado. «Vinieron a ver que se hiciera justicia». Samuel reconoció varios rostros de sus viajes: padres que habían perdido a sus hijos en incursiones militares, familias destrozadas por reubicaciones forzadas, sobrevivientes del mismo sistema que intentó destruir a Ayanna. Weiss habían viajado cientos de kilómetros para presenciar la condena de Hayes, para ver pruebas de que su sufrimiento no había sido olvidado ni ignorado. Una anciana apache se acercó a los gemelos, hablándoles en su lengua materna con palabras que Samuel no entendía, pero sí sentía. Les tocó el rostro con ternura
mientras las lágrimas corrían por sus mejillas curtidas. Antes de abrazarlos con el amor intenso de una abuela que reclama a sus nietos perdidos, dice que hemos honrado a nuestros antepasados, tradujo Ayanna en voz baja, que nuestros padres estarían orgullosos de lo que somos. Samuel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al presenciar el reencuentro. Los gemelos habían perdido a su familia biológica, pero habían ganado algo más grande en el reconocimiento y el respeto de toda su gente. Habían transformado su dolor en poder, su sufrimiento en fuerza capaz de proteger a otros. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Samuel notó una figura familiar observando desde el otro lado de la calle. Miguel Santos estaba de pie junto a una carreta cargada de provisiones. Su rostro curtido reflejaba la satisfacción de quien finalmente había visto la justicia prevalecer. El viejo vaquero se había convertido en una parte esencial de su red de apoyo, utilizando sus contactos en todo el territorio para recopilar información y coordinar la asistencia a las familias necesitadas. «Patrón», gritó Miguel al acercarse. «Los periódicos de Phoenix quieren entrevistar a las chicas. Menona. Y hay una carta de la oficina del gobernador sobre un posible nombramiento para la Comisión Territorial de Asuntos Indígenas. Era notable la rapidez con la que habían cambiado las cosas. 6 meses atrás las gemelas eran consideradas propiedad para comprar y vender. Ahora estaban siendo cortejadas por el mismo gobierno que una vez intentó eliminarlas. Su transformación de víctimas a líderes había sido completa, pero Samuel sabía que nunca olvidarían de dónde venían, ni por qué su trabajo era importante. En esa noche se alojaron en el mejor hotel de Tucson, un lujo inimaginable. Durante su desesperada huida de Hales, Samuel había insistido en el mejor alojamiento, no por extravagancia, sino como una muestra de la valía de sus hijas y su orgullo por sus logros. Sentados en el comedor del hotel, compartiendo una comida que celebraba el final de un capítulo y el comienzo de otro, Samuel reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta ese momento. Había perdido todo lo que creía importante en su rancho, su seguridad financiera, su cómodo aislamiento, pero había ganado algo inconmensurablemente más valioso. «¿En qué piensa, padre?», preguntó Citlali, al notar su expresión contemplativa. «Chut, madre», respondió Samuel. «Ambas madres, en realidad. Margaret y tu madre Apache, creo que estarían orgullosas de lo que hemos construido juntas». Ayanna se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. «Están orgullosos. A veces lo siento, cuidándonos, aprobando las decisiones que hemos tomado». «Era cierto», comprendió Samuel. Había pasado tantos meses tras la muerte de Margaret sintiéndose desconectado de su recuerdo, como si sus valores y creencias hubieran muerto con ella. Pero al criar a los gemelos, al luchar por la justicia junto a ellos, había redescubierto al hombre del que ella se había enamorado. Había honrado su memoria no preservándola en ámbar, sino viviendo los principios que ella le había enseñado. A la mañana siguiente, la suite del hotel recibió un flujo constante de visitantes, periodistas buscando entrevistas, activistas planeando estrategias, familias solicitando ayuda para encontrar a sus familiares desaparecidos. Las gemelas manejaron cada reunión con gracia y determinación, y su inteligencia natural y sabiduría, adquirida con esfuerzo, se hicieron evidentes en cada conversación. Samuel los observó abordar complejas discusiones políticas con legisladores territoriales, consolar a padres afligidos que habían perdido a sus hijos en incursiones militares y planificar campañas de apoyo con reformistas experimentados. Se habían convertido en líderes no por nombramiento ni herencia, sino por la valentía y la competencia adquiridas en las circunstancias más difíciles. «Hay algo que queremos hablar contigo», dijo Ayanna durante un breve descanso entre reuniones. Sobre el futuro. Samuel dejó el café y les dedicó toda su atención. «¿Qué pasa?» «Nos han ofrecido puestos en Washington», explicó Citlali. «Trabajar con la Oficina de Asuntos Indígenas para reformar la gestión gubernamental de las relaciones con los apaches implicaría abandonar el territorio, vivir en la capital y trabajar dentro del sistema para transformarlo en...». Fue una oportunidad increíble. La oportunidad de influir en la política nacional desde dentro para garantizar que lo que les había sucedido nunca les sucediera a otros niños. Pero Samuel también comprendió la complejidad de la decisión. Trabajar en el gobierno significaba comprometerse con el mismo sistema que los había victimizado, buscando maneras de generar cambios desde dentro de instituciones diseñadas para destruir a personas como ellos. «¿Qué quieres hacer?», preguntó Samuel. «Queremos saber si nos acompañas», dijo Ayanna. «Juntos somos más fuertes. Hemos aprendido que la familia no se trata solo de sangre o papeles, se trata de elegir permanecer unidos, pase lo que pase». Samuel sintió que su corazón se llenaba de orgullo y amor por estas jóvenes extraordinarias que seguían, enseñándole valor y compromiso. Habían crecido más allá de su protección, se habían convertido en líderes por derecho propio, pero aún lo querían como parte de su camino. «Sí», dijo sin dudarlo. «Donde quiera que vayas, lo que sea que decidas hacer,
ahí estaré. Y es lo que significa la familia mientras planeaban su mudanza a Washington. Samuel reflexionó sobre la transformación total de su vida. Un año antes, era un hombre destrozado, aferrado a los restos de un rancho en quiebra, ahogado en deudas y desesperación. Ahora era el orgulloso padre de 2 hijas extraordinarias, que estaban cambiando el mundo al negarse a aceptar la injusticia en las gemelas. Le habían enseñado que el amor no se trataba de posesión ni control, sino de liberación y empoderamiento. Le habían mostrado que la familia podía elegirse y heredarse, que los lazos forjados mediante la lucha compartida podían ser más fuertes que los de sangre. Y lo más importante, le habían demostrado que la sanación era posible incluso después del trauma más devastador, que las personas rotas podían reencontrarse mediante la conexión, y el propósito en su historia comenzó con una transacción, diseñada para reducir a los seres humanos a propiedades. Se convirtió en algo mucho más poderoso, en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y el poder transformador del amor. Samuel creyó estar salvando a 2 niñas apaches de En cambio, ellas lo salvaron a él de una vida sin sentido, y le mostraron cómo construir algo hermoso de las cenizas de la pérdida anal, subir al tren que las llevaría a su nueva vida en Washington. Samuel miró a sus hijas, y vio no solo a las jóvenes exitosas en las que se habían convertido, sino también a las niñas asustadas que una vez fueron. El viaje desde las celdas de Fort Bowie hasta los pasillos del poder en la capital del país parecía imposible. Pero lo habían logrado juntas con valentía, determinación y el tipo de amor que transforma todo lo que toca. El tren arrancó del andén, llevando a la familia Harrison hacia un futuro de infinitas posibilidades. Habían aprendido que cuando las personas buenas deciden unirse contra la injusticia, se hacen posibles cosas extraordinarias. Su historia terminaba donde había comenzado, con una decisión sobre cómo tratar a otros seres humanos, pero ahora tenían el poder de garantizar que esa decisión siempre favoreciera la dignidad, el respeto y el amor tras ellos. El territorio que habían llamado hogar ya estaba cambiando gracias a su valentía. Delante de ellos, una nación esperaba aprender de su ejemplo, y en el espacio entre el pasado y el futuro, 3 personas que habían elegido convertirse en familia continuaron la labor más importante de todas: han demostrar que el amor es más fuerte que el odio, que vale la pena luchar por la justicia, y que a veces lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a permitir que la crueldad, la última palabra a la continuación. Tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Click Y. Échales un vistazo y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.